Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en Agroradio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense, siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Antonio Navarro, director de Agroradio. La agricultura bien contada. Buenos días y bienvenidos a la sintonía de Agroradio. Les habla Antonio Navarro. Bueno, y en estas fechas navideñas que está todo el mundo un poco, pues eso, dedicado a la familia, a, no sé, también, ¿por qué no?, a la Navidad. Aunque bueno, este año con el tema de la pandemia volvemos a estar un poquito ahí en solfa, como se dice, ¿no? Tomando precauciones porque no está la cosa para mucho tontear, como se dice. Bueno, pues en esta fecha, en Agroradio, como ya hicimos el año pasado, pues hablamos un poco de la historia de nuestra agricultura, de esos comienzos y de muchas cosas anecdóticas que quizás que con el estrés y las prisas del día a día, pues quizás no se habla y no le prestamos mucha atención, pero el pueblo que no escucha a esa historia o no observa esa historia, porque hay que aprender de las cosas buenas y de las cosas malas que han acontecido en la sociedad, ese pueblo pues está abocado al desastre, ¿no? Y a nosotros no nos gusta caer en el desastre, sino aprender de lo bueno y de lo malo que han podido hacer nuestros antepasados. Y bueno, pues como nosotros nos dedicamos al tema de agricultura, creo que en la provincia de Almería hay un proyecto bastante importante y bastante a tener en cuenta y a estudiar, porque fue muy avanzado para su fecha, ¿no? Como fue Tierras de Almería, ¿no? Esa empresa que tuvo diferentes fases, vamos a decirlo bien, diferentes fases, pero que era un proyecto muy avanzado con cosas o con líneas internas muy interesantes para la agricultura, para que se hubiesen quedado. El tema de la comercialización, ahí había un proyecto muy interesante. Bueno, pero para hablar de esos inicios de este proyecto, en el día de hoy tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Francisco Espinosa Gaitán. Francisco, buenos días. Hola, buenos días. Hay que decir que Francisco Espinosa fue teniente alcalde en el Ayuntamiento de Ejido desde el año 83 hasta el 91. Hasta 1991. Entonces estaba el Partido Socialista en fin, pues con la alcaldía y la corporación ejidense. Y también, bueno, a fecha de hoy hay que decir que Francisco Espinosa es el presidente de la asociación Atena y también pues investigador de esta historia tan interesante que tenemos y que poquitas veces nos paramos a estudiar, se puede decir. ¿No es así, Francisco? Así es, a eso me dedico últimamente, desde que quedé jubilado, pues a cubrir una parte de información que los ciudadanos no disponen, que es la historia más remota de los orígenes de este territorio, de sus ocupaciones a lo largo de los siglos, hasta llegar al momento actual, efectivamente. Francisco, bueno, en el día de hoy queremos hablar de lo que supuso esa llegada de ese proyecto tan innovador en este caso a Ejido, como fue el tema de Tierras de Almería, ¿no? Es decir, yo me pongo en el pellejo de la corporación ejidense cuando llegan unos señores y cuentan ese proyecto, que después ya todo el mundo, años pasados, es decir, ya pues la sociedad lo ve, se empieza a hablar, se ve cómo se materializa en la construcción de esos invernaderos y todo ese proyecto que había en Tierra de Almería, pero claro, cuando llegan y le cuentan esos primeros contactos con la corporación municipal, pues quizás en el ayuntamiento os quedáis un poco como, ¿qué me estáis contando, no? Sí, así es. Si quieres, vamos a remontarnos más atrás para que veamos cómo era posible que llegara al siglo XX una superficie tan amplia en manos de tan pocas manos, valga la redundancia, y en pocas manos eran propietarios de una gran superficie del orden de las 2.000 hectáreas. ¿Cómo es posible que a lo largo de los siglos
el territorio llegara al siglo XX de esa manera. Mire, hay que tener presente una cosa. Después de la ocupación, vamos, realmente el tiempo que estuvieron aquí pues eran los pobladores y los dirigentes que del mundo musulmán que ocupó la península ibérica. Toda la Edad Media estuvo ocupada por el mundo musulmán en nuestra tierra, ¿no? Concretamente Andalucía, más que ningún otro territorio de España. Bueno, cuando se produjo al final la expulsión de los moriscos, es decir, después de la conquista del Reino de Granada, hubo al cabo, a finales del siglo XVI, una revuelta de los moriscos que quedaron integrados en el Reino de Granada y provocaron una guerra, una rebelión y una guerra que al final acabó con la expulsión de los moriscos de la península ibérica. Bueno, pues en el municipio de Dalía, una vez que se expulsan los moriscos, las tierras que son conquistadas después de la expulsión son de la corona, que ha conseguido vencer a los moriscos y expulsarlos fuera. Todos sus terrenos, los aprovechados que tuviera cada uno de los propietarios de aquel tiempo, más los terrenos comunales que tuviese la TA de Dalía, pasaron a ser de la corona. Cuando se repuebla, porque hay que repoblar, con población que traen de fuera a Dalías, y se les reparte los terrenos que en principio eran aprovechables, fundamentalmente la vega de Dalías, porque contaba con el riego, y algunas superficies pocas en el campo, lo que se llamaba el campo de Dalías. ¿Qué superficies son las que se repartieron? Lo que eran las cañadas, las zonas de mayor riqueza y más posibilidades de cultivo, las cañadas. El resto del municipio, del ejido actual, si el ejido actual son 220.000 hectáreas, pues bueno, la inmensa mayoría de esa superficie no se repartió, se lo quedó la corona para sí, y eran propiedades que se llamaban realengas, propiedad de la corona de Castilla y Aragón. Entonces, pasado un siglo aproximadamente, en el siglo XVIII, ya en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, la corona se quiere desprender de todas las tierras del campo que eran de su propiedad, y el ayuntamiento de Dalía de aquellas fechas pues acudió a aquella subasta para hacerse con ella, y efectivamente se hizo con todo el campo en propiedad como un terreno propiedad del municipio de Dalías, y así fue a lo largo del tiempo hasta que, corriendo ya el siglo XIX, se plantea por la corona de aquel tiempo y por los gobiernos de aquel tiempo que todas estas grandes superficies estaban en poder de manos muertas, como se les consideraba, a las manos de la Iglesia, de los ayuntamientos, etcétera, y que tenían que ser desamortizadas y pasarlas a propiedad privada. Es lo que se llama el proceso de desamortización. Eso a finales del siglo XIX se produce y entran todos los terrenos que eran como bienes propios del ayuntamiento, entran en subasta. Bueno, pues en ese circuito de la desamortización caen en poder de distintos postores que pujaron en las subastas lotes importantes de terreno de este campo que pasaron a ser propiedad de manos privadas, pero en grandes superficies, porque los lotes eran todos de 100 y pico hectáreas, algunos de 300 y 400 hectáreas, ¿no? Que salían un poco. Bueno, pues en la zona que ocupa actualmente Tierras de Almería, se subastaron como en 4 o 5 lotes, la totalidad de esos terrenos. Y los terrenos, para que también tomamos referencia, era lo que la toponimia histórica de los parajes y lugares de este municipio en el campo, cuando no era cultivado, cuando era un lugar básicamente de pastoreo, pues eran las Chozas de Redondo, era el Puesto de la Cruz, era la Cumbre, las Cuevas de Pajares, el Puesto de la Muela y otros parajes. Todos esos parajes son lo que ocupa la superficie que se subastó y se adjudicó
pues a un industrial y comerciante de Almería, que se llamaba Rodríguez, de apellido José Rodríguez Ramón, se le adjudicaron varios lotes. De ahí que también a la zona donde está actualmente asentada Tierras de Almería, en el pasado y en los planos antiguos, le llamen el lote de los Rodríguez, porque era el lote que agrupaba las 4 subastas que había adquirido José Rodríguez Ramón. Francisco, un inciso. Tenemos que decir que las instalaciones de Agroradio están en el paraje de los Rodríguez. Exactamente. Pues de ahí viene. Por eso hemos remontado toda esta historia para llegar al tiempo ya, el tiempo del siglo XX pasado, y en ese momento pues la propiedad da alguna vuelta, porque muchos de estos que se le adjudicaron lotes en la desamortización, pues muchos de ellos lo utilizaban simplemente como un mecanismo especulativo para luego venderlo a terceros y ganarse en la operación de traspaso un dinero, entre otros estos parajes. Al final llega un momento, a mediados del siglo XX, 1949, 50, y en esa década, esta propiedad la adquiere un grupo de capital formado por capital francés, capital suizo y algo de capital español, que constituyen una empresa que se llama Adralmería Española S.A., Sociedad Anónima. Esa empresa se hace en su poder casi con 2.000 hectáreas y llevados por el capital extranjero, sobre todo los franceses, enviaron a una serie de técnicos para poner en producción, una vez que ya se sabía que había aguas subterráneas, que había descubierto fundamentalmente el IGME y había aprovechado el Instituto Nacional de Colonización para arrancar digamos el proceso de colonización que empezó por parte del gobierno del Estado en los años 40. El primer sector que se tramita se hace a prueba en 1941, que era el sector de Agua Dulce, para entendernos, el primer sector de colonización en el campo de Galías. Bueno, pues coincidiendo casi con ese tiempo, es decir, pero ya había avanzado algo el Instituto Nacional de Colonización, los franceses, ya te digo, arropados por el capital suizo que había detrás, pues deciden poner en explotación toda esta superficie, estas hectáreas que estamos hablando, y ponerla en producción. Y mandan técnicos en ingeniería, técnicos en cultivos, técnicos incluso en invernaderos, porque vienen también técnicos de Bélgica, donde ya había invernaderos, y ponen en marcha, querían poner del orden de 1.500 hectáreas, pero la primera fase, el objetivo era llegar a 300 hectáreas. Bueno, pues los franceses, por eso se llama la experiencia de los franceses en las chozas, hicieron rotulaciones muy importantes, abancalaron, crearon infraestructura hidráulica, hicieron sondeos, dotaron de energía eléctrica, hicieron su balsa distribuidora, sus bombas, sus salas de bombas, y empezaron a investigar con diversas modalidades de cultivo. Y hay una cosa que la gente no conoce, y es que probablemente el invernadero más moderno que se instaló en la provincia de Almería lo trajeron y lo montaron esta experiencia de los franceses en las chozas. Porque ahí llegaron a montar del orden de 5.000 o 6.000 metros de invernadero, pero no invernadero en precario como los primeros que se hicieron en el campo, apoyados en la estructura que tenían los parrales. No. Eran un invernadero hechos metálicos, con sus ventiladores de extracción de aire, con metaquilato de cerramiento, un invernadero de los que tenemos algunas fotos, incluso algún vídeo donde se ve las plantaciones que hubo en el interior. Y eso fue allá por el año 61, 62, cuando se montó ese invernadero. Probablemente... Francisco, permíteme que haga un inciso en relación a lo que estás comentando de ese invernadero. Como bien dices, yo he visto ese vídeo y me sorprende, estamos hablando... el vídeo que nosotros estamos diciendo que está grabado, creo que es del 63, pero evidentemente ya estaba el invernadero puesto en marcha. Es
Es decir, había ventilación forzada, había humidificadores en las bandas para que el aire que entrase fuese aire con humedad. Había riego por goteo muy rústico, riego por localizado, mejor dicho, muy rústico. Había también control de humedad dentro del invernadero. Una cosa que me sorprendió muchísimo, Francisco, el entutorado, muy primitivo, pero había un entutorado, había pepinos entutorados. En este caso era pepino, ¿cómo se dice? Español, subnormal, ¿no? Es decir, era ese vídeo que además nos lo pasasteis vosotros desde la asociación, Francisco. Ese vídeo no tiene desperdicio, ¿eh? Sí, es que tuvimos la suerte, y quizás lo comentamos en la anterior conversación que tuvimos sobre la experiencia de los franceses en las chozas, que vino un ingeniero al frente de la empresa, que fue el encargado de todas las operaciones de roturación, de planación, de despedregado, de dotación de riego, de los sondeos y todo, que se llamaba Robert Octobon. Este hombre era un polifacético, es decir, tenía enormes facultades, aparte de las de ingeniero de obra civil para las construcciones. Es que era fotógrafo, hacía vídeos, hacía excavaciones arqueológicas, que curiosamente en este terreno que estamos hablando encontró este hombre varias tumbas megalíticas de hace 5.000 o más años, de pobladores que habían estado asentados en ese territorio y que, dejaron su huella a través de esas tumbas megalíticas, que este hombre excavó una de ellas, y por eso la asociación que yo presido tuvo acceso a la colección fotográfica que había hecho este hombre de todas las actuaciones, y montamos una exposición que se llamaba Los franceses en las chozas, que recogía todo el proceso de puesta en marcha de este proyecto de desarrollo agrícola, que tenía también, a pesar de que le faltaban algunos fundamentos y sobre todo quizás le faltaba una orientación final, porque investigaron mucho, plantaron muchas especies que ya desaparecieron, desde caña dulce, remolacha, alcachofa, productos que no eran propios de este lugar, los plantaron y lo iban retirando. A medida que hacían la experiencia, lo retiraban porque no tenían una visión final del proyecto, y de hecho se les quedó el inicio de un pequeño poblado que iban a hacer, un poblado San Juan Albert se llamaba el poblado, del cual quedan unas 14 o 15 viviendas que hoy están ocupando inmigrantes ahí en las proximidades de donde se encuentra la radio. Muy fácil de identificar ese pequeño barrio. Está al lado. Exactamente. Pues ese proyecto al final fracasó porque probablemente le faltaban fundamentos finales para conseguir lo que es la agricultura que actualmente tenemos. Pero fracasado ese proyecto, al cabo de no más de una década, pues resulta que hay otra empresa que tiene conocimiento del desarrollo que están teniendo los cultivos extratempranos que se están produciendo en Almería, que está viendo la alta rentabilidad que empezaban a dar las primeras experiencias de colonización, y que decide invertir y hacerse con estas superficies que estamos hablando, ¿no? Y eso es a finales de los 70, concretamente en 1978, cuando una empresa catalana llamada Ibusa, que son sus iniciales, adquiere del orden de 2.100 hectáreas en la zona. Ibusa, para realizar, para comprar y para una vez que compró esto, para poner en marcha el proyecto, constituyó una empresa específica para llevar la gestión de todo este procedimiento. ¿Y cómo se llamó esa empresa? Pues Tierras de Almería S.A. Y Tierras de Almería, pues al principio arranca con una filosofía y con una publicidad que se implantó mucho, sobre todo en Cataluña, porque al ser una empresa catalana pensó que al señuelo del desarrollo y de la riqueza que se podía generar con la puesta en producción, en riego y en cultivo de estas tierras, pues se podían volver
muchos de los inmigrantes andaluces que se habían ido a Barcelona fundamentalmente y al resto de Cataluña, pues haciéndole una publicidad y una oferta interesante, pues pensaba que ofreciéndoles parcelas aquí en el ejido, en la finca que estamos comentando, pues podían traerse muchos de esos inmigrantes a recibir y a poner en cultivo estas tierras. Lógicamente, como es siempre la publicidad, lleva a engaño porque se destacan siempre los aspectos más favorables y por tanto no se destacan aquellos problemas. De hecho vinieron pues bastantes, del orden entre 1978 y 1982 se calcula que se habían vendido ya 450 hectáreas a 278 nuevos propietarios. Estos datos que te estoy dando no son míos propiamente, sino cedidos en una publicación que si quieres profundizar, pues tienes la oportunidad de adquirir, que hizo un profesor de la Universidad de Almería, llamado José Rivera, que trataba del proceso de la colonización en el campo de Alía, y que lo publicó allá por el año 2000 o algo así. Entonces en este libro se contienen muchos datos que yo te estoy comentando. Pero claro, aquello no era así. Para ser agricultor se requiere cierta formación y cierta experiencia. Entonces vinieron muchas familias o individuos pensando que esto era el Dorado, donde era llegar y cargar. Y no es así, sino que poner en marcha, a pesar de las ayudas que la propia Tierra de Almería les daba para montar el invernadero, pues esas ayudas consistían en ayuda técnica y en ayuda incluso financiera. Pero claro, a un interés del orden de más del 19% del valor del capital que Tierra de Almería ponía a su disposición para poner en marcha la explotación, ¿no? Luego tropezaron también con otro problema que ahora comentaremos, que era el tema de la vivienda. ¿Qué intenciones tenían? Porque, lógicamente, el Estado, cuando estaba haciendo la colonización en el resto del campo de Alía, en los distintos sectores, pues donde no había núcleos de población los creaban. O se adherían a los existentes las ampliaciones necesarias para atraer si venían colonos de fuera. Aquí, en este caso, esto no estaba muy bien pensado. De hecho, en los años 80, a principios de los 80, pues Tierras de Almería empieza a improvisar soluciones, desde ofrecer una vivienda en cada una de las parcelas, con lo cual te puedes imaginar que si había prevista del orden de 800 a 1000 parcelas, eso generaba 800 o 1000 viviendas dispersas por todo el campo, sin posibilidad de abastecimiento, de suministro de energía, de transporte, de colegio, de sanidad, con lo cual el ayuntamiento se puso en guardia y a pesar de sus presiones resistió, y cuando entró ya la corporación definitivamente de Ejido en 1983, porque en el 82 se produjo la segregación del municipio, Alía por un lado y el resto por el término de Ejido, pues la corporación municipal, y ahí estaba yo ya también, pues decidió rechazar la idea esa y por supuesto no crear un nuevo núcleo de población, que fue otra de las alternativas que los dirigentes de Tierra de Almería llevaban al ayuntamiento, de hacer otro pueblo. Se les dijo que no era procedente en un municipio con la estructura poblacional de núcleos de población y territorial que es Ejido, que ya tenía como 10 núcleos de población creados, volver a crear otro más, sino más bien que se agregaran a los núcleos más próximos las necesidades de habitación o de vivienda que tuviesen necesidad. Bueno, pues todos esos problemas pues empezaron a saltar. Y claro, Tierra de Almería estaba haciendo unos desembolsos muy importantes, pero no había respuesta que atendiese suficientemente a lo que ellos habían planteado, que iban a venderlo todo, que iban a comercializar todo lo que se produjera en la zona. Y eso, ¿qué pasó? Que produjo un endeudamiento muy importante en Tierra de Almería, en la sociedad Tierra de Almería. Entonces tuvo que entrar
con cargo a ese endeudamiento que habían contraído la banca Garriga-Nogués en juego. Y la banca Garriga-Nogués se hizo cargo de esa deuda y participó con Ibusa, evidentemente, en la política de sacarle rendimiento a todo este proyecto. Es decir, pretendía seguir con la política de ventas, pero viendo que eso no funcionaba, decidieron hacer un cambio de estrategia. Y estamos hablando ya de avanzados los 80, 82, 83, y deciden, ¿qué es lo que deciden? Pues crear una nueva empresa, un grupo, un conglomerado de empresas que formaba la banca Garriga-Nogués, Ibusa, la primitiva sociedad que compró los terrenos, Horto Almería, una empresa holandesa, en fin, un grupo de empresas que crearon lo que luego fue CUAS, S.A., que fue la continuadora del proyecto de Tierras de Almería. CUAS ya lo habían constituido en el año 80 y a partir de ese periodo se marcan unos objetivos. ¿Cuáles eran los objetivos de CUAS? Pues querían poner como 2.000 hectáreas en riego, de las cuales la mitad aproximadamente pensaban ponerla en parcelas a la venta, y la otra mitad serían gestionadas y explotadas directamente por CUAS a través de sus empleados, de sus, digamos, personas asalariadas con carácter permanente y los temporales, ¿no? Y así funcionaron, porque tenían como objetivo final pues poder controlar al menos el 10% de toda la producción de horticultura de la comarca, con lo cual ya tenían un peso muy importante y podían crear una especie de mercado en origen. Ese era el proyecto con el que trabajaban. Si controlaban el 10%, dada la atomización que había en el resto de las explotaciones, que no estaba muy organizado todavía todo el sistema comercial, no existían los grupos comerciales que hoy conocemos, o estaban empezando, pues pensaban que podían ser los controladores de toda la oferta en origen y de alguna manera por ahí respirar económicamente de manera muy solvente. CUAS hizo unos cálculos de conjunto de las inversiones que tenían que hacer, y esas inversiones llegaban al orden de las 16.000 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, porque estamos hablando de los años 80, donde todavía no existía el euro. ¿Y en qué consistían esas inversiones? Bueno, pues consistía en varios capítulos. De alguna manera era como había hecho el IRIDA cuando empezó a colonizar, y el Instituto Nacional de Colonización antes, que era hacer sondeos, hacer canalizaciones, hacer centros de transformación, etc. Entonces, habían pensado, dado que el agua del lugar era de mala calidad, los pozos que había dentro de la finca eran pozos con una salinidad, si no alta, pero sí mediana, y por tanto muy condicionante para la producción. Entonces pensaban adquirir 8 pozos. Bueno, de hecho los adquirieron, 8 pozos situados casi al pie de Sierra Legado, ahí por el norte del Tomillar, y hacer una conducción, como hicieron. En el conjunto de las conducciones que realizaron rondan los 15 kilómetros de conducción para traer el agua de los 8 pozos hasta la finca, ¿no? Y aparte plantearon que iban a hacer unas instalaciones para la comercialización de unos 70.000 metros cuadrados cubiertos de naves para la comercialización. Para lo cual, pues, plantearon cómo iban a financiar eso, porque tampoco tenían los recursos, a pesar de que había bastante capital, pero no tenían recursos para abordar ese proyecto de 16.000 millones de pesetas. Entonces, pues intentaron acogerse a un plan que había en aquel entonces, se llamaba Gran Área de Expansión Industrial de Andalucía, que al acogerse a ese plan significaba la posibilidad de recibir subvenciones por las inversiones realizadas, que pueden llegar hasta el 30%, poder acudir a créditos oficiales, sobre todo del Banco de Crédito Agrícola,
en definitiva buscar esa financiación. Pero surge el gran problema que pone en entredicho todos estos planes, que es que para esa fecha, en los años 80, ya el Instituto Geológico Minero de España estaba haciendo periódicamente ya informes del estado de los acuíferos, porque estamos hablando de aguas subterráneas. Uh-huh. Y el estado del acuífero iba progresivamente empeorando, ¿no? Hasta el punto de que llegaba un momento en que se toma la decisión por una comisión que había de evaluación de los recursos hídricos subterráneos, de que no se podía permitir ese incremento tan brutal de superficie en riego que pretendía Tierras de Almería, y por tanto no recibieron las subvenciones del gran área que habían previsto. El crédito que iban a solicitar, visto el informe que había emitido el Instituto Geológico, tampoco se lo dieron, y en definitiva la empresa tuvo que buscar otros recursos, no los públicos, porque no se los concedieron. Y en esa situación fue cuando decidieron tirar por su cuenta y hacer la inversión, a su cargo toda la inversión que te he comentado, que es pues la traída del agua, los sondeos, las carreteras que hicieron, la traída de energía eléctrica, etcétera. Pero que todo eso a costa de un fuerte endeudamiento que fue, poniendo cada vez más dificultades el proyecto. Ese proyecto, evidentemente, tenía muchos problemas, entre otros, la necesidad de financiación para toda esa obra, cosa que también se complicó políticamente, porque claro, cuando se toman las primeras medidas restrictivas para no ampliar el número de sondeos en el campo de Dalía, para no poder ampliar las superficies de las fincas en cultivo, pues los pequeños agricultores de la comarca veían que Tierras de Almería pretendía de un golpe, de una tacada, hacer invernaderos y poner en regadío más de 1.000 hectáreas, mientras que al pequeño que iba a hacer una ampliación se lo negaban los créditos porque había riesgo evidente y ya claro de intrusión marina y por tanto de contaminación de todos los acuíferos, como se estaba produciendo y como lamentablemente hoy hay que decir que probablemente uno de los espadas de Damocles que tiene encima este sistema de explotación familiar de cultivo en el poniente, aparte de la comercialización que es el otro, el principal es la calidad del agua. El agua está cayendo en calidad día tras día. Muchos de los sondeos ya no sondean el agua ni el caudal con la calidad que tenían antes y se está planteando, como es lógico, la implantación de desalinizadoras de agua de mar para poder al menos hacer las mezclas oportunas de que den una calidad de agua tolerable. Y prácticamente la historia acaba ahí, aunque todavía quedaría un capítulo más porque el endeudamiento fue tal que tuvo que llegar, Banesto se hizo cargo de la empresa con la intención de poder recuperarla, ¿no? Poder ponerla a flote en términos de endeudamiento, aunque realmente no pudo. También hay que decir una cosa, estuvo a punto de cerrarse en el año 84 una venta global de toda la empresa a una empresa panameña llamada Urania Busin, que obtuvo hasta los permisos, la autorización que es obligada del Ministerio de Economía de España para una inversión extranjera de ese calibre en España. Pero por circunstancias que yo desconozco, esa venta no se produjo y lo que sí se produjo fue al final el cierre definitivo de la empresa Quas. Prácticamente se despidieron a 600 trabajadores que tuvo fijos en el momento más importante y más de 1.000 temporeros,
ofreciéndole incluso a muchos de ellos, según mi información, la posibilidad de venderle a un precio razonable, de 200 pesetas al metro cuadrado hasta 1,5 hectáreas por cabeza a esos trabajadores, ¿no? Y bueno, ya la historia más reciente pues es la que conocemos, es decir, que al final ha sido la iniciativa privada, los compradores de pequeñas parcelas que después otros propietarios vendieron y que constituyen el núcleo de la actividad principal en el paraje que ocupó Tierra de Almería. Francisco, es decir, Tierra de Almería, lo que hemos hablado, esa última fase de Tierra de Almería que ya se segmentó, es decir, se vendieron parcelas a agricultores locales. Es decir, sí. eso se puede decir que fue un poco la chispa del crecimiento o de la gran expansión de la agricultura bajo cubierta aquí en la provincia de Almería, porque hasta entonces se puede decir que el agricultor pues tenía 1 hectárea, 1,5 hectáreas, más o menos, ¿no? Luego cada uno tenía lo que se podía permitir y demás, ¿no? Pero ahí fue donde todo el mundo, agricultores de toda la comarca, vinieron a tomar posesión de esas fincas que ya estaban abandonadas o dejadas a lo mejor un par de años sin cultivar y tal. Ahí fue cuando fue esa expansión, donde ya digo que fue la chispa que hizo que los agricultores pasaran de tener 1 hectárea por familia o por unidad familiar, pues a tener 2, a tener 3, o en fin, algunos incluso más, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención, Francisco, es decir, cuando este proyecto que realmente llega al consistorio daliense en el año 79, quiero recordar, aunque luego ya se prosigue todas esas, como bien has comentado, esas negociaciones o esos proyectos, no esa iniciación de proyectos ya con el ayuntamiento ejidense, ¿no? Pero Francisco, como bien has hablado, es decir, para esos finales de los 70, primero de los 80, es decir, hablar de una agricultura ordenada urbanísticamente, es decir, porque hasta entonces era un poco por los caminos tradicionales o se iban abriendo nuevas vías, pero de aquella manera. Pero aquí, en teoría, venía una ordenación urbanística, incluso con caminos asfaltados, con algunos con incluso línea telefónica o suministro eléctrico. Eso también fue una revolución que quizás no se ha puesto en valor, ¿no, Francisco? Sí, efectivamente, dentro de los aspectos positivos, porque claro, ha habido aspectos negativos, pero ha habido los positivos mucho mayores que los negativos. Uh-huh. Y al final, hoy, lo que nos encontramos es el fruto de un proceso muy dificultoso a lo largo de los años, en todos los sentidos, en el sentido económico, financiero, hidráulico, etcétera, etcétera, que se produjo desde los años 80 hasta que en el 95 creo que fue cuando se cierra definitivamente Tierra de Almería, uh-huh, en cuanto al sistema de explotación que habían impuesto. Pero bueno, ¿qué es lo que queda? Pues todas esas inversiones que se produjeron con las dificultades que hemos dicho generaron un espacio rural urbanizado y ordenado, como tú has dicho, es decir, la red de caminos, carreteras normalmente lineales, rectas y con su espacio, eso no lo daba la agricultura tradicional y autóctona, ni siquiera el IRIDA. Fíjate, el IRIDA, que hizo un esfuerzo también muy importante en el proceso de colonización, es verdad que creó las carreteras de los distintos sectores, otras secundarias, pero la ordenación tan detallada, tan cuadriculada, tan ortogonal como hicieron en la zona de Tierra de Almería no lo pudo hacer tampoco IRIDA, porque se tuvo que ceñir a los senderos y caminos tradicionales que eran serpenteantes, más estrechos, que los que aquí se definieron de nueva planta, eso está claro. Y esa es una gran ventaja. La red de distribución de agua, pues ahí estaba, la red de distribución eléctrica, en fin, todos esos aspectos son las ventajas de un proceso de colonización hecho a instancias de una empresa y un capital privado que con su acierto y con sus errores, uh-huh, pues condujo al final a que tengamos en ese área de ejido probablemente la zona mejor ordenada desde el punto de vista de la urbanización en un medio agrícola. Uh-huh. Francisco, también has dicho que ahí había un proyecto de unificación de la comercialización en una nave de unos 70.000 metros cuadrados. Es decir, también había un proyecto de lo que estamos hablando de hoy en día, de unificación de oferta.
Correcto. O sea, se hicieron gestiones, lo que pasa que al final no llegaron a algún puerto. Correcto. Ese proyecto era quizás de lo mejor. Lo que pasa es que provocó los recelos de todo el mundo, de corporaciones locales, de los agentes de comercialización de la zona, de los agricultores, que veían que un pez muy grande podía tragárselos a todos ellos sin garantizar qué futuro había, ¿no? Pero la verdad que si aquello hubiese salido como Tierra de Almería, como Cuas lo planteó, probablemente la ordenación del mercado en origen sería mucho más potente que la actual, que ha salido fruto de la atomización del conjunto del resto de la propiedad de la tierra, de los agricultores a título familiar y particular que se han ido agregando a sociedades agrarias de transformación, a cooperativas, etcétera, pero con una división que solamente con esfuerzos que se hacen ahora se intenta reparar, es decir, unificar. Muchas de las comercializadoras hasta hace poco pues eran todas. Por poner un ejemplo, Agromurgi y Verde, que no sabe el nombre que tenía. Ejido Verde. Ejido Verde. Bueno, pues de ahí ha salido Murgi Verde, y probablemente ese proceso hecho a escala de toda la comarca pues sería muy conveniente para unificar la oferta en origen, como pretendían desde Cuas hacer, más que nada también en defensa de sus intereses económicos, que tenían que sacar a flote unas inversiones que habían realizado y que no le estaban saliendo, y pensaban que por el control de la oferta podrían alcanzar ese dominio que les situara económicamente en mejores condiciones. Francisco, antes de invitarte a ti, y a otras personas que van a pasar por aquí, por Agro Radio, para hablar de lo que fue ese proyecto tan novedoso y que una lástima que se perdiese como fue Tierra de Almería, en relación a lo que estamos hablando de esa unificación de la comercialización. De hecho, la empresa Tierra de Almería invitó a comercializadoras locales, les invitó a que formasen parte de esa unificación de la oferta comercial. Como bien dices, pues claro, pues los recelos, los miedos y tal, desestimaron todas empresas de las cuales, de algunas de esas que se invitó, a fecha de hoy son grandes, Francisco, y no quisieron estar en el proyecto cuando se les invitó a que formaran parte para hacer una concentración de ofertas, Por eso digo que el proyecto de Tierra de Almería, Francisco, en sus momentos, como bien has dicho, con sus aciertos, con sus errores, porque, en fin, en la vida nadie es Dios, ¿no? Pero yo creo que ese proyecto quizás vino muy adelantado a su tiempo, ¿no, Francisco? Sí, es muy adelantado. Así como los franceses, con el capital suizo, lo que iniciaron fue un proceso de investigación, de innovación tecnológica. Sin embargo, Tierra de Almería venía con un proyecto socioeconómico muy fuerte al implantar, que incorporaba la ordenación del espacio donde se iba a fragmentar y dividir la gran finca en parcelas de cultivo, las instalaciones de comercialización y la oferta y la visión que tenían desde el principio de que si se conseguía unificar en un mercado de origen lo más grande posible, se podía controlar mucho mejor los precios en destino. Y es verdad, yo lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, que probablemente el recelo, el temor, el no saber bien el alcance y las pretensiones que la empresa Tierra de Almería tenía, hicieron que rechazaran ofertas y propuestas que eran muy interesantes para su época, que de haber triunfado probablemente las condiciones comerciales de nuestros productos tenían mejor condiciones. Francisco, pues muchas gracias por contarnos toda la historia de Tierra de Almería, que también es la historia no solamente ya del Ejido, sino también de la provincia de Almería. Es decir, y también pues fuiste una de las personas que estuvo viendo crecer el proyecto desde esa corporación municipal como teniente alcalde del Ayuntamiento del Ejido desde el año 83 hasta el año 91.
Francisco, pues muchas gracias por dar esta información y también como presidente de Atenas, investigador de la historia, que todo esto te apasiona, igual que también aquí al equipo de Agroradio. Francisco, muchas gracias de verdad porque gracias a vosotros. Esta historia creo que es importante darla a conocer con sus aciertos y con sus fracasos, esas luces y esas sombras, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta y que no se olviden. Francisco Espinosa Gaitán, teniente alcalde del Ayuntamiento de Ejido desde el año 83 hasta el año 91 y actualmente presidente de la Asociación Cultural Atenas. Francisco, que muchas gracias y felices fiestas, hombre. Gracias y a vosotros por difundir toda esta información que es muy importante. Muchas gracias, Francisco. Bueno, pues a nuestra audiencia, como bien están viendo, queremos recuperar esa historia de nuestra agricultura y ponerla en valor, porque creemos que es importante tener la historia muy presente en el presente. Lo dicho, pues seguimos con más entregas de esta historia tan apasionante como es Tierra de Almería. Hasta luego. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense, siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.